Bienvenidos todos a De Usuarios a Defensores, un podcast donde hablamos de ciberseguridad desde el lugar más importante, las personas. En esta segunda temporada vamos más allá del awareness. Hablamos de comportamiento, de cultura y de decisiones que realmente reducen el riesgo. Aquí no creemos en el usuario como el eslabón más débil. Creemos en personas capaces de aprender, detectar y actuar. Este espacio es conducido por Juan Carlos París, referente regional en ciberseguridad y defensor de una visión humanista de la seguridad digital, quien nos acompañará en cada episodio para transformar usuarios en defensores. Porque cuando una persona entiende el riesgo, se convierte en parte de la solución. Gracias por acompañarnos y comenzamos. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a De Usuarios a Defensores, ahora en nuestra segunda temporada, que es la evolución natural de nuestro podcast que se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación del programa Líderes LACNIC. En la primera temporada estuvo orientada a instalar la conversación en América Latina y cuestionar la idea del usuario como el eslabón débil, el rol del factor humano como la primera línea de defensa en la ciberseguridad. En esta segunda temporada, el podcast da un paso más y se enfoca en la madurez del mensaje. Cómo pasar del awareness al cambio real de comportamiento, de campañas aisladas a sistemas sostenibles y de mensajes correctos a una cultura organizacional viva. Hoy tengo un invitado de lujo. Me acompaña mi gran amigo Federico Bossi. Federico Bossi es un especialista en ciberseguridad. Es muy conocido aquí en Panamá y en la región. Es un ethical hacking. Es cofundador y director de una de las empresas más reconocidas aquí en ciberseguridad de la región, Oidia ITSEC, empresa desde la cual lidera proyectos complejos de seguridad para las organizaciones, especialmente enfocada en el sector financiero, telecomunicaciones y transporte, tanto a nivel local como internacional. Pero bueno, a nosotros en nuestro programa nos gusta que nuestros invitados se presenten a sí mismos. Así que bueno, Federico, cuéntanos, ¿por qué es importante que tú estés aquí el día de hoy en este programa de Usuarios a Defensores? Bueno, en primer lugar, Juan, muchas gracias por la invitación. La verdad que es todo un honor poder compartir, bueno, también con un gran amigo como vos. En sí, digo, no tengo mucho más que añadir a la presentación que me hiciste. Yo me dedico a ciberseguridad prácticamente desde que tengo uso de razón. Wow. Y digamos, bueno, formalmente hace unos más de 25 años ya. Y bueno, la intención de compartir aquí en el podcast contigo es compartir experiencias y bueno, ver de qué forma podemos aportar a la comunidad para crear conciencia. La ciberseguridad muchas veces se piensa o se plantea como algo técnico y en realidad el componente técnico es solo una parte, ¿no? Es mucho más amplio que el componente técnico, ¿no? Donde las personas justamente son uno de los eslabones más importantes dentro de toda la cadena de ciberseguridad. Entonces, por más que pongan herramientas, soluciones, productos, etc. por delante, quienes los administran, quienes los crean, quienes los generan, quienes generan las aplicaciones son personas, ¿no? Y con lo cual eh, termina siendo el punto más débil o el punto de fallo por lo general, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea de compartir aquí experiencia, conocimientos, tener este back and forward, creo que va a estar muy bueno y espero realmente que genere un aporte a la comunidad, ¿no? Claro que sí. Y bueno, les adelanto que creo que no hemos tenido en el programa una persona con el expertise técnico como el que tiene Federico. Federico ha pasado por, bueno, muchos cargos y posiciones. Ha sido administrador de sistemas y responsable de seguridad informática, ha sido administrador de redes, ha sido director de seguridad informática, ha sido director de laboratorio de investigación y desarrollo de soluciones y de herramientas de ciberseguridad. Inclusive, bueno, Federico, así cuando te estuve estoqueando, inclusive he visto cosas súper interesantes en tu perfil,
como ya desde el 2008 ya tú estabas dando entrevistas a la prensa hablando de los ataques informáticos. Desde el 2005, eso se remonta a Panamá América, cuando ya a ti te consultaban, cuando yo creo que ni siquiera la palabra ciberseguridad existía. También tuve la oportunidad de revisar algunas vulnerabilidades reportadas o descubiertas por ti mismo en algunas plataformas, cosa que me parece súper interesante. Así que viniendo de una persona tan técnica como tú, que reconozca el verdadero rol del mal llamado usuario o el colaborador dentro de esa cadena de la protección en la ciberseguridad, de verdad que es un mindsetting. Y esto está cambiando porque ahora entendemos que nosotros tenemos que añadir a nuestros colaboradores en esa primera línea de defensa. Porque hoy muchas organizaciones ya hablan de seguridad, la diferencia está en cuántas realmente la viven. Y en esta temporada vamos a hablar de esa madurez, de las decisiones reales, de esa cultura viva, junto a líderes que enfrentan estos desafíos todos los días, como mi gran amigo Federico, que tenemos la fortuna de tenerlo hoy aquí. Y además, dicho sea de paso, Federico es un tipo duro de entrevistar, duro de traerlo. Él siempre se maneja con un perfil muy bajo, así que de verdad es un honor, de verdad, tenerlo acá. Y bueno, esto nos va a llevar ahora a esta segunda parte de nuestro podcast, que es que nosotros hacemos 4 o 5 preguntas a todos nuestros invitados, porque nos gusta entender la perspectiva de cada uno, cómo responde a nuestras preguntas. Y durante este episodio vamos a desarrollar esa conversación guiada con Federico, y la primera pregunta que le tengo tiene que ver desde la awareness al comportamiento. Federico, ¿en qué momento te diste cuenta de que el awareness por sí solo no cambia el comportamiento? Bueno, es compleja de responder esa pregunta, Lo sé. en verdad. A ver, voy a posicionarme en la parte de seguridad ofensiva, ¿no? En la parte de seguridad ofensiva, nosotros mayormente, cuando hacemos evaluaciones de seguridad o analizamos una infraestructura y demás, uno de los primeros puntos que buscamos atacar, en el contexto de, no sé, un penetration test o un red team o lo que sea, lo que buscamos en primera fase son justamente fallos a nivel humano, errores humanos o quizás en escenarios donde de repente se combina con alguna área social y demás, encontramos resultados bastante relevantes para el proceso que estamos ejecutando, ¿no? Con lo cual te puedo decir cuándo nos hizo clic eso, en realidad desde siempre, porque los errores como tal a nivel humano por eso es un poco fuerte el término o la ingenuidad a veces del ser humano, pero ingenuidad no en el mal sentido, sino en el buen sentido, que por ahí, por confiados, terminan cayendo en algo, confiados, o digamos, no toman muchas veces las señales, ¿verdad? No leen o no interpretan las señales. Por ejemplo, un correo de phishing, que podemos hablar de lo más básico, ¿no? Un correo de phishing tradicional donde de repente te cae una oferta que decís, bueno, esto es demasiado bueno para ser cierto, y aún así le dan clic y pasan, ¿no? Entonces, creo que es un punto que por lo menos nosotros en nuestro trabajo diario lo explotamos bastante, digamos, al que es el factor humano. Por eso te decía desde siempre, en verdad, creo que esa sería la respuesta, no es que hubo un momento puntual que nos hizo clic, ¿no? Ahora bien, hay un detalle, ¿no? Con la sofisticación, digamos, de los elementos de control y de los elementos de seguridad, un momento en la historia, si nos ponemos a analizar un poco el periodo histórico de seguridad, de 20 y pico años atrás, no existían los controles de seguridad que existen hoy en día, ¿no? Ni la conciencia a nivel general que existe hoy en día. Con lo cual los atacantes directamente se enfocaban en los sistemas mayormente, les resultaba como más directo enfocarse puntualmente en los sistemas, porque los tenían totalmente expuestos, sin firewalls o sin dispositivos de seguridad, porque muchos de ellos no existían, ¿no? Conforme fue avanzando la tecnología y conforme fue avanzando, digamos, la robustez de los mecanismos de control, los atacantes han ido enfocando y apuntando los cañones al factor humano, Correcto. porque en definitiva el factor humano
termina siendo un punto de fallo mucho más sencillo que para un atacante tener que enfrentarse con IPS, firewall, WAF, NDRs o cualquier tipo de dispositivo de seguridad avanzada que puedan tener desplegado. Pero el factor humano no tiene todo eso incorporado, ¿no? Entonces, los ataques han ido mutando, han ido evolucionando hacia el enfoque contra la persona. Más allá de que obviamente eso no descarta todo el resto, ¿no? Ataques dirigidos a aplicaciones, sistemas, etc. Pero mayormente el volumen o el incremento de ataques que se han dado en los últimos tiempos han ido más direccionados hacia el factor humano. Entonces, creo que es el punto en el Perfecto. cual hay que prestarle mucha atención. Me encantó tu respuesta porque estás hablando de una experiencia real, no desde la teoría. Esto nos lleva a la segunda pregunta que te tengo para hoy y es hablando un poco de ese error humano y de liderazgo. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurre un error humano? ¿Qué hace una organización madura que no hace una organización inmadura? Aquí quiero hablar un poquito sobre ese contraste potente entre el castigo, el aprendizaje y la cultura. Claro, es una pregunta muy buena esa, porque, a ver, una organización madura está el término que está de moda y que todo el mundo está utilizando. Ya sabes cuál es. Resiliencia, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Todo ahora es resiliencia, ahora. Sí, ahora todo es el término de moda, ¿no? Pero la verdad es lo que lo mejor lo describe. Entonces, el tomar esos errores humanos y transformarlos en un aprendizaje para evitar volver a cometer mismos errores, creo que es el punto fundamental que una empresa madura hace, ¿no? O debería hacer, en el caso de empresas que no lo hagan, ¿no? Deberían hacerlo. ¿Por qué? Quizás, y tampoco es, digo, por ahí empresas que no están tan maduras en ciberseguridad no necesariamente se van por la vía del castigo, ¿no? Es como medio indistinto en realidad. Todo depende de, digamos, de la madurez general de la organización, creería. El tema, cuando a un usuario se lo castiga por haber cometido un error, haber metido la pata, ¿no? Como se dice en Argentina, haber metido la pata, se lo castiga. En realidad, el efecto que se logra es un efecto completamente inverso al que se espera, ¿no? Porque de repente es preferible para una organización si un usuario cayó en un phishing o cayó en un enlace que terminó descargándole un malware en su equipo, un C2, un bot, lo que sea, es preferible que ese usuario levante la mano inmediatamente. Mirá, hice esto, metí mis datos acá, descargué esto, ejecuté esto. Es preferible que lo reporte, ¿no? Porque ese reporte temprano frente a un Cambia todo. incidente en etapa inicial, podría por completo, puede cambiar por completo el escenario del impacto final que podría causar eso, causar ese error, que mayormente son errores involuntarios, errores accidentales, o también tienen que ver un poco con la dinámica que estamos viviendo hoy en día del acelere general, digamos, de las personas, ¿no? Hoy por hoy, con el tema de agilismo, con el tema de esto, se ha inculcado que lo rápido siempre es bueno. Y muchas veces, y los usuarios terminan leyendo quizás en un correo electrónico, leen las dos primeras líneas y no leen el resto, bam, pum, clic. Y no se toman el tiempo para analizar lo que es, digamos, el contenido de ese correo, ¿no? Claro. O analizar el contexto en el cual llega ese correo, o analizar de dónde viene ese correo, o analizar de dónde llega esa llamada telefónica, o analizar esa publicidad que aparece en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, o en cualquier red social, de esos ads, analizarlos. No se detienen, muchas personas no se detienen. Ahora que mencionas esto, esta palabra resiliencia, la resiliencia, hablando desde el sentido no solamente de enfrentar la situación, sino el tema, creo que más importante es la recuperación del problema o después del ataque. Y eso nos conecta con la tercera pregunta y ya vamos a hablar un poquito más de las campañas. Y te pregunto, ¿qué tuvo que cambiar en las organizaciones para que la concienciación dejara de ser una campaña y se convirtiera en un sistema sostenible en el tiempo? Me hablaste de cultura, hemos hablado de conciencia y hemos hablado de compromiso. Son las tres C que yo siempre menciono: conciencia, compromiso y cultura. La conciencia de que nuestros colaboradores entienden que esto es real y que está pasando. El compromiso, que es el saber actuar en el momento que se requiera. Y tú bien has mencionado,
Si castigamos a nuestros colaboradores cada vez que cometan un error, pues obviamente van a tener miedo de reportar. Y tenemos que poner a nuestros colaboradores en esa primera línea de defensa, que es convertirlos de usuarios a defensores, como es el título de nuestro podcast. Entonces quisiera saber, desde tu perspectiva, ¿qué tuvo que cambiar en las organizaciones para que la concienciación dejara de ser una campaña y se convirtiera en un sistema sostenible en el tiempo? Bueno, no quiero sonar duro, pero creo, Suena duro, tiene que sonar duro. Esa es la intención del podcast, que suenes duro. claro, creo que tuvo que ver mucho, digamos, la cantidad de incidentes de seguridad o la cantidad de ataques que muchas organizaciones tomen conciencia. Quizás que atacaron a una organización, a un vecino como tal, a un competidor, un partner, a un distribuidor, algún, digo, distribuidor o cadena de suministro de su propio negocio. Entonces, cuando empiezan a notar, de algún modo, esto es una perspectiva muy personal, ¿no? Las organizaciones empiezan a notar que, cuidado, esto sí puede pasar, ¿no? Esto sí puede pasar porque le pasó a él, le pasó a esta Ujú. empresa, le pasó a esta otra, le pasó a esta empresa enorme, multinacional, y, y de algún modo, esos son los más afortunados, ¿no? Los menos afortunados son los que sufrieron un incidente en carne propia y de forma obligada lo entendieron, ¿no? La importancia de esto. Pero creo que tiene que ver un poco con eso. Y el hecho de hacer de repente, a ver, el tema de concientización, digamos, evoluciona tan a diario, digo a diario porque todos los días nosotros estamos analizando diferentes tipos de ataques, diferentes metodologías de ataques. Este es nuestro día a día, ¿no? Parte de nuestro día a día es analizar un poco lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel mundial, a nivel regional, a nivel país. Y nos encontramos con tanta variación en los mecanismos o en los vectores que están utilizando como ataque, que de algún modo no podemos pensar, digamos que los ataques siempre van a ser un phishing, un llamado telefónico y ahí se queda. No, todo está evolucionando de tal forma y a tal velocidad, y digamos, los atacantes evolucionan a la misma velocidad, perdón, más Que la rápido en realidad tecnología, que la tecnología y los mecanismos de seguridad que se pueden implementar, ¿no? Por eso claro, siempre están un paso más adelante, ¿no? Cuando tú implementas un control acá, bueno, los atacantes o los actores van maliciosos van. bypaseando las cosas que vamos poniendo. Exacto, entonces es una carrera constante donde los actores de amenaza están un paso más adelante siempre. Y bueno, en este punto de automatización es fundamental mantener, digamos, a los colaboradores awareness, ¿no? Entrenados, conscientes de estas amenazas y cómo van a evolucionar esas amenazas. Por eso no es viable, digamos, no es efectivo más que viable, no es efectivo hacer una campaña cada tanto. No, no, a los colaboradores hay que Tiene que ser un ir proceso continuo, presentándoles. correcto. Digo, esto aplica para empresas y aplica para la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? El entrenamiento permanente para poder saber cómo defenderse o para darle herramientas para poder identificar cuando algo tiene realmente características de sospechoso, ¿no? Perfecto. Y evitar que pase mal mayor, ¿no? Fede, una cosa, cuando comenzaste el desarrollo de tus respuestas, hablaste de una cosa interesantísima. Mencionaste que, bueno, para los que no lo sepan, Federico conduce pruebas de penetración, pruebas de ingeniería social, pruebas internas, externas. Es muy reconocido aquí en la plaza para hacer este tipo de actividades. Creo que gran parte de las organizaciones financieras contratan su servicio. Y en ese sentido, él mencionó algo interesantísimo, y es que la primera revisión que él hace es del factor humano. Todo este tema de pruebas de penetración, entendiendo que por ahí pueden venir las principales fallas. Y entendiendo esto, me lleva a la cuarta pregunta, y es que quisiera preguntarte, y hablando ya de mediciones, ¿qué métricas empezaron a importar cuando decidiste dejar de medir solo la participación y empezar a medir el impacto real con respecto a el tema del phishing, el tema de los famosos KPI humanos, hábitos, decisiones de los colaboradores dentro de una organización? ¿Qué métricas crees que son importantes para entender
el impacto que realmente están teniendo todos estos simulacros de phishing, las pruebas de simulaciones que se realizan dentro de las organizaciones? Está buena la pregunta. No voy a revelar algunos trucos internos nuestros No, no lo que hagas, por usamos favor. para métricas digamos, de métricas como parte de los servicios que ofrecemos, ¿no? En esa línea. Pero creo que una métrica que no sirve para nada es cayó o no cayó en la prueba, por ejemplo, ¿no? Ok, Si se está haciendo una buena. Esa métrica, o sea, sí sirve, pero hasta ahí nomás. Pero métricas interesantes de repente para una empresa puede ser el nivel de acceso que ese usuario que cayó en una prueba determinada tiene dentro de los sistemas o tiene dentro de las redes o las capacidades que tiene ese usuario dentro del entorno de una claro, organización, ¿no? Porque si vamos a medir el impacto potencial de que se comprometa digamos, usuarios, se comprometan eso, las credenciales de los usuarios, que es el caso más típico, ¿cuál es el impacto potencial que podría existir si un atacante toma ventaja de esas credenciales en forma directa, sin ponernos técnicos a analizar escalada de privilegios, movimiento latino? ¿Cuál es el acceso de repente que tiene ese usuario a nivel de sistemas? ¿Cuál es interesante. el nivel, el nivel de acceso a información, que es diferente al nivel de acceso a sistemas, ¿no? El nivel de acceso a información. Porque de repente, si estamos hablando de aspectos de negocio, bueno, probablemente el equipo de negocio no tenga un administrator en un servidor, ¿no? Pero sí tiene acceso a la cartera de clientes, sí tiene acceso a información de ventas, sí tiene Privilegiada, acceso correcto. a información negocio, ¿no? Pero quizás a nivel de sistemas no tiene tanto acceso, ¿no? Tiene acceso a información privilegiada, ¿no? Entonces, creo que al momento de analizar, digamos, el impacto como tal, también hay que considerar esos otros factores o esos otros elementos dentro de la ecuación, ¿no? Para poder medir el impacto real que pudiera llegar a generarse frente al compromiso de unas credenciales o al compromiso de un equipo de un usuario determinado y demás, y de esa forma calcular, digamos, una métrica más realista del factor de riesgo, ¿no? Entonces, creo que son varias métricas en realidad que hay que considerar para poder establecer, digamos, el impacto final que pudiera ocasionar un compromiso de un Me usuario gusta, determinado, sea cual sea el compromiso, ¿no? me gusta esa respuesta tuya. Y bueno, debo seguir recordando que creo que no ha habido una persona en este programa más técnica que Federico. Y me encanta que él entienda que no solo con tecnología podemos luchar contra la ciberdelincuencia. Entiendo que Federico le da el debido puesto o el rol a nuestros colaboradores, a nuestros usuarios. ¿Qué le dirías a un líder que todavía cree, y hablo de un líder, los C-levels, los CISO, los Chief Information Security Officer, todas las personas que tienen algún puesto de liderazgo dentro de las organizaciones, que todavía creen que la ciberseguridad se resuelve solo con mensajes y herramientas? Y cuando hablo de mensajes, hablo de estas famosas píldoras informativas, correos electrónicos que le envían a todos los colaboradores de manera masiva, diciendo que explicando lo que es un phishing, explicando lo que es un ransomware. ¿Qué mensajes crees tú que pudieras dar con respecto a esto? Bueno, que nos contraten un pentest y vemos, pero No, 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 mentira. totalmente. Yo creo que debes partir Eh, por conocer lo que pero tienes, ¿no? eh, Conocer lo que me- tienes y cuáles son tus vulnerabilidades. Creo que ese es el el, comienzo de todo. nada, el tema es que, a ver, los dispositivos de seguridad y demás no son infalibles. Y no se trata de agarrar y poner en línea, poner en serie toda una cantidad de dispositivos de seguridad, porque en definitiva, digo, si esos dispositivos no están debidamente afinados, no están jardinizados, de nada sirven, ¿no? Simplemente tenés o te crean a la organización una falsa sensación de seguridad, porque se presentan de repente a un comité y dicen, no, tenemos toda esta lista de dispositivos de seguridad puestos, pero sí, claro. Eh, pero hay otros elementos muy importantes a considerar dentro de la ecuación, ¿no? Obviamente, la parte de aplicaciones y de desarrollo, ¿no? Las aplicaciones que se ponen al perímetro, los servicios con los cuales estamos conectados como organización. Ataques de cadena de suministro, el año Nuevo vector, 2025 fue nuevo vector. no, no nuevo en realidad, porque ataque de cadena de suministro es histórico, ¿no? Es histórico, pero
Pero en sí, los actores de amenaza, y esto es cíclico, se han empezado a enfocar a ataque de cadena de suministro. ¿Por qué? Hay una razón El que eslabón creo más débil. que es la... No, y aparte de eso, es que atacando a cadena de suministro pueden acaparar un volumen muchísimo más grande. En uno El a año muchos. pasado, exactamente, no de uno a uno, es uno a muchos. Atacan a una organización e impactan a millones. Por ejemplo, hubo muchos casos el año pasado, 2025. Me asombro que ya pude switchar a 2026, ¿no? Habitualmente estoy las 2 primeras semanas todavía hablando de, no sé hecho el año, pero en 2025 hubo muchos ataques a cadena de suministro, por ejemplo, de librerías en NPM, librerías JavaScript inyectadas y demás, que ampliamente utilizadas, ¿no? Y que los desarrolladores incorporan dentro de sus herramientas. Entonces, Propio caballo de Troya. exactamente, todo va mutando. Y ahora bien, al factor humano, el factor humano es quien mayormente configura esos dispositivos, es quien mayormente desarrolla esas aplicaciones, por más que hoy en día haya muchos componentes que se puedan crear o generar con IA, siempre hay un orquestador humano que une todas las piezas. Entonces, terminamos desencadenando en el mismo punto. Y aparte, si, por ejemplo, un usuario como tal se compromete o se vea comprometido, esa cantidad de dispositivos de seguridad que tenés desde el perímetro hacia el endpoint no valen nada, porque el usuario fue el que te brindó el acceso a su propio equipo y te dio acceso a su infraestructura interna. Entonces, ¿de qué sirvieron todos los firewalls que tienes en línea, el NDR, bla, 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 toda la cantidad de equipos? De nada, ¿no? Entonces, esos quizás cientos de miles de dólares que tienes invertidos en infraestructura de seguridad, se fueron en un clic, se fueron en una llamada, se fueron en un download. Claro. Entonces, si hablamos de ciberseguridad como tal, es solamente, y creo que lo dije al principio, no es solamente pensar en un componente técnico, ¿no? Técnico obviamente es súper importante, pero también es importante el factor humano. Es un Totalmente. ecosistema, al cual hay que ponerle el mismo esmero o la misma dedicación a todas esas patas que conforman un ecosistema seguro. Y recordar, Tecnología, Fede, desarrollo y recordar que y personas. Y recordar que siempre detrás de un terminal siempre hay una persona. Y siempre al comienzo y al final de un ataque, siempre va a haber una persona también. Eso no debemos olvidarlo nunca. Mira, Fe, ya estamos llegando al final, capa 8, Lo totalmente. que está en teclado el mundo exterior. El Ignorancia. BitCap, tantas frases peyorativas que existen para describir a nuestros queridos usuarios que lamentablemente seguimos utilizando y de alguna forma reflejan que ese eslabón débil que nosotros pues buscamos convertir en el más fuerte. Y para cerrar, te voy a pedir 3 cosas muy concretas. Quiero que me des una acción clara que recomendarías a las organizaciones para fortalecer su cultura de ciberseguridad. Breve, 1 minuto. Ok. Para las organizaciones o para Bien, los equipos de ciberseguridad. Una en bueno, concreto. el primer punto, creo que el punto de partida, porque digamos, no podríamos ofrecer una medicina sin saber cuál es nuestro problema, ¿no? Entender, digamos, realizarse un diagnóstico Diagnóstico, correcto. global que involucre todos los componentes, todas las capas. En función de esos resultados de un diagnóstico, de ese diagnóstico, ahí se puede tomar el curso de acción, digamos, coherente y priorizado de cuáles son los puntos que hay que atender, porque no, probablemente no es uno solo, son muchos que hay que atender en paralelo, ¿no? Correcto. Pero creo que el diagnóstico es el punto de partida, Fundamental. saber cómo estamos para saber cuál es la medicina o las medicinas que necesitamos, ¿no? Perfecto. El segundo punto que te voy a pedir es un consejo personal para los que nos están escuchando el día de hoy, que no necesariamente sean personas técnicas, un consejo de ciberseguridad de Federico para el ciudadano a pie normal, cualquier persona que esté escuchando este podcast el día de hoy, que se puede llevar como un regalo del Ok, programa. bueno, primer punto, multifactor Autenticación. para cualquier usuario, ¿no? El hecho, sé que a veces puede llegar a ser molesto para quienes no son tan tecnológicos del hecho de implementar un multifactor de Un segundo autenticación factor de o autenticación. autenticación en 2 pasos o passkey, digamos, passkey también es válido, que digamos es Explícalo para los que no digamos, la sepan el nueva término, porfa. tendencia. Passkey involucra
factor biométrico con segunda capa de autenticación, algo que uno es con algo que uno tiene para poder autenticar. Que de alguna manera se está buscando erradicar el uso de contraseñas, que está volcándose más hacia algo que tú eres, algo que tú tienes para autenticar. Correcto. A grandes rasgos, ¿no? O Ahí sea, tienen factor una biométrico y buena demás. recomendación. Ahí tienen una excelente recomendación de Federico. Bueno, y nosotros Y aquí la en segunda, el... perdón, Ah, perdón, tenías dos. O sea, tiene un bonus además. Perfecto. quiero hacer quiero hacer una aclaración de por qué es fundamental eso. Si un atacante compromete las credenciales, tus credenciales, tienes el segundo factor activo, no va a poder ingresar al sistema, porque le falta el segundo factor. Correcto. Eso creo que es el punto fundamental. Aún así, si te comprometieran las credenciales, es muy complejo que el atacante logre obtener acceso digamos, al contexto o al entorno que te permitían el acceso a tus credenciales, ¿no? Por eso es importante el segundo factor. Ahí no tienen una, sino dos muy buenas que nos acaba de dar nuestro querido Federico. Y bueno, nosotros tenemos una tradición, y es que el invitado anterior, Daniel Valdés, te dejó una pregunta sorpresa. Entonces tú también vas a dar una pregunta sorpresa para nuestro próximo invitado. Los invito a que escuchen la primera temporada. Daniel Valdés cerró con el 10º episodio de Usuarios Defensores en su primera temporada, y la pregunta que él te deja es la siguiente. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol de los CISOs en promover formación en ciberseguridad desde los niveles iniciales de educación? Él habla aquí de colegios. Es importante formar desde estas primeras etapas. Una pregunta. Sí, muy buena pregunta y la respuesta creo que es corta, sencilla y contundente. Es obvia la respuesta, bueno, quizás no es tan obvia para Algunos. algunos, pero sí, definitivamente es algo que se tiene que incorporar desde edades tempranas, de edades muy tempranas, en verdad, ¿no? No solamente digamos, por los riesgos en ciberseguridad como tal, ¿no? Sino que hoy por hoy muchas personas malintencionadas y demás se esconden detrás de una pantalla, ¿no? Y creo que digamos, darles herramientas a los niños desde edades muy tempranas, creo que es fundamental, ¿no? Excelente. Más allá de todo el contexto de ciberseguridad, ¿no? La parte de ciberseguridad, obviamente, es súper importante, pero darles herramientas a los niños, crear conciencia en ellos de que no crean quién realmente dice estar del otro lado, si realmente están hablando con un niño de su edad, ¿no? Porque hoy por hoy, bueno, hemos escuchado cada atrocidad y en los medios y demás. Entonces, definitivamente Hay que cuidar a tiene que nuestros ser hijos. incorporado Correcto. tempranas, exactamente, en fases Sí. tempranas, ¿no? Y otra cosa también Y aparte importante de es que, educación de ciberseguridad también, ¿no? claro, es importante también recordar que estos son poblaciones vulnerables, igual que los ancianos también, que no tienen esos conocimientos tecnológicos, y en el caso de los chicos que tienen la ingenuidad, porque si tú puedes vulnerar a un adulto, imagínate cómo no pudieras engañar a un niño a través de la ingeniería social. Y sobre todo ahora, con todos Creo estos que es temas que se malicia. están desarrollando, el deepfake, ahora el grooming, ya uno no sabe si realmente el que está del otro lado es un chico de 8, 9, 10 años que está hablando contigo, o es un adulto que se está haciendo pasar por un menor de edad. Bueno, Fede, se me ha pasado rapidísimo el tiempo. Quiero agradecerte especialmente por acompañarnos en esta conversación tan valiosa. Y a quienes nos escuchan, gracias por ser parte de Usuarios a Defensores. Si esta es tu primera vez en el podcast, te invitamos a escuchar la primera temporada, donde sentamos las bases de esta conversación y exploramos por qué el factor humano es la verdadera primera línea de defensa. La primera temporada de Usuarios Defensores está disponible en todas las plataformas de streaming, y ahora sí, continuamos el camino de la concienciación a la cultura viva y real en ciberseguridad. Muchísimas gracias por escucharnos. Fede, unas palabras de cierre y terminamos el podcast del día de hoy. Excelente, bueno. Nada, muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Y creo, a ver, para cerrar, hay una frase que creo que bueno, es importante compartir, ¿no? No hay un negocio seguro sin personas seguras, ¿no? Para empezar. Me gusta eso. Y la seguridad, en verdad,
comienza con cada uno de nosotros, y no hay que olvidarse, de algún modo, que nuestra gente, nuestro equipo humano, es el primer firewall, ¿no? No nos tenemos que olvidar de eso. Bravo por eso. Aplaudo eso. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Chao, Fede. Chao, chao. Esto fue De Usuarios a Defensores. Recuerda, la ciberseguridad no es magia, es práctica, paciencia y un poco de sentido común. Gracias a nuestro invitado por compartir, a LACNIC por impulsar este proyecto y a ti por escucharnos y ayudarnos a que los usuarios sean la primera línea de defensa. Nos vemos en el próximo episodio y por favor no le des clic al enlace sospechoso.